Dios les bendiga a todos una vez más. Mi nombre es Jairo Lorenzo. Le doy la cordial bienvenida, les doy a su canal Biblia y Ciencia. Vamos a ser breve, más breve que en otras ocasiones, pero vamos a tratar un tema que ha sido mal interpretado y que ha generado controversia durante mucho tiempo. Y es que si hay o no apóstoles en este tiempo, la respuesta es sí y no. Tranquilo. No se me confunda, que pasaré a explicar inmediatamente. En el sentido estricto de la palabra, no existen apóstoles hoy en día. No existen apóstoles hoy en día en el sentido estricto de la palabra, porque había que cumplir con ciertos criterios que solamente se pudieron cumplir en el primer siglo. En el primer siglo solamente se pudieron cumplir esos criterios, y es que uno de los criterios es que estas personas debieron de haber conocido a Cristo, haber caminado con Él, debieron de haberlo visto para poder ser un apóstol. Eso es uno de los criterios para poder ser un apóstol, ¿verdad? En el sentido estricto de la palabra, también tenían que haber hecho obras de milagros, señales, signos, predicar el evangelio, llevarlo a diferentes lugares, fundar iglesia, entre otras cosas. Entonces, hoy en día, ninguna persona cumple con el criterio de haber visto a Cristo. No cumple con ese criterio de haber caminado con Jesús. Entonces, en ese sentido estricto, no existen los apóstoles hoy en día. Pero recuerden que dije que sí, que existen hoy en día. Entonces, ¿por qué digo que no? ¿Por qué digo que sí? Ya expliqué por qué no. Ahora paso a explicar por qué sí. Si nos vamos al sentido de la palabra apóstol, entonces tenemos que hoy en día sí existen apóstoles, porque la palabra apóstol significa enviado a una misión. Entonces hoy en día tenemos personas que ciertamente van de misión a predicar la palabra, fundan iglesias. Hay un asunto con la palabra misionero. La palabra misionero no existe en la Biblia. Lo que existe es la palabra apóstol. Entonces, como existen muchas personas que dicen que los apóstoles no existen hoy en día, se sustituyó la palabra apóstol por la palabra misionero. Y lo que no existe en la Biblia es la palabra misionero, la palabra apóstol sí. Pero repito, como había muchísimas personas que no estaban de acuerdo con los apóstoles hoy en día, lo que hace es que sustituyen esta palabra por misionero, y es precisamente la que no está en la Biblia, la palabra misionero. La palabra apóstol sí. Entonces, lo que han creado con esto es una contradicción, porque muchas personas no se discuten, en las iglesias no se discute que existen misioneros, que hay misioneros. Pero entonces cuando se le pregunta ¿y apóstoles hay? Dicen que no, pero los misioneros son los mismos apóstoles. Lo que pasa es que muchas personas no lo saben. Esas personas que nosotros llamamos misioneras son apóstoles, pero en el sentido amplio de la palabra. No cumplen con los criterios de los primeros apóstoles, ¿verdad? En tiempos de Cristo, porque no caminaron con Jesús, no lo vieron. Entonces, en el sentido estricto no son apóstoles, pero en el sentido amplio sí, porque van a lugares como iban los apóstoles y fundan iglesias como lo hicieron los apóstoles. Vuelvo y repito, lo que ha generado confusión es el cambio que se le ha hecho a esta palabra, que en vez de llamarlo como lo llama la Biblia apóstol, lo llaman misioneros. Por otra parte, las personas que hoy en día se autodenominan apóstoles lo hacen con el sentido de enseñorearse. O sea, lo ven como un rango alto que está por encima de los demás ministerios, están por encima de los pastores, por encima de los maestros, por encima de los evangelistas. Entonces, en ese sentido, es que lo han entendido así. Y en ese sentido, repito, como dije al principio, no existen apóstoles hoy en día. No existen apóstoles de manera estricta, porque no se puede cumplir con los criterios exigidos. Entonces ahí es que viene el problema. Por eso muchas personas rechazan
el apostolado, cuando se le dice que si hay apóstoles, cuando alguien se autoproclama un apóstol, muchas personas lo rechazan y dicen que no existen los apóstoles hoy en día. Sí existen los apóstoles hoy en día, pero en el sentido amplio de la palabra. Ahora, en el sentido estricto, como lo toman aquellos que se autodenominan apóstoles, no existen. Así no existe. Y ese es el problema, porque ahora han dividido el asunto en dos: los apóstoles y los misioneros. Un apóstol es una persona de alta autoridad, de un alto rango, que está por encima de los mismos pastores en las iglesias. Y un misionero es una persona que va de misión, predica el evangelio, y punto. O sea, han hecho una división de un mismo ministerio. Entonces, cuando se dice misionero, un misionero es eso, una persona que va de lugar en lugar predicando el evangelio y levantando obras. Y un apóstol que, bueno, es una persona de mucho peso espiritual, de una gran jerarquía, y no es así. Lo que pasa es que un mismo ministerio lo han dividido. Cuando se dice apóstol, ya la mente se nos va al sentido estricto. Cuando se dice misionero, se nos va a otro sentido. Y es un mismo ministerio. Y el sentido que podríamos darle a este ministerio es el de la idea que tenemos de misionero. Ese es el apóstol hoy en día. La idea que tenemos de misionero es el apostolado de hoy en día. Esa idea de apóstol, ¿verdad? Esos autodenominados apóstoles, esa idea de esa jerarquía por ser apóstoles, eso no existe. Usted quiere ser apóstol, pues usted lo que tiene que hacer es salir por ahí a predicar el evangelio, a fundar iglesia, a ser lo más humilde que pueda, porque enseña la misma palabra, el mismo Jesucristo, que mientras más grande se siente una persona, ¿verdad? Y con mayor jerarquía, pues en el reino de los cielos debe de ser el más humilde. Y nosotros como cristianos estamos llamados a ser humildes, y los ministerios que tenemos es para servir a los demás. Hemos sido llamados a servir a los demás. Siendo humildes y sirviendo es como podemos entrar al cielo. Mientras más peso espiritual y mientras más ministerio tenga una persona, ya sea apóstol, pastor, evangelista, pues más humilde tiene que ser y tiene una responsabilidad mayor de servir. Lo que pasa es que las cosas se han tergiversado. Un evangelista, un pastor, un apóstol, un maestro, ya entiende que es una persona a la cual hay que rendirle pleitesía. Hay que rendirle pleitesía y hay que tenerla por ahí arriba y con mucho respeto y mucho cuidado con el ungido, mucho cuidado con el pastor, mucho cuidado con el evangelista, mucho cuidado con el apóstol, mucho cuidado con el ministro, porque ese es el ministro de Dios, es el siervo de Dios, entre comillas, el siervo de Dios, digo entre comillas, porque si verdaderamente fuera siervo, entonces todas las cosas fueran diferentes. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que mientras una persona tiene, Dios lo usa más y tiene mayor responsabilidad ministerial, pues lo que hace es que se envanece más, lamentablemente. Esta palabra que le estoy diciendo, estoy generalizando, estoy hablando en sentido general por lo que puedo ver, por lo que he visto. No estoy diciendo que todos sean así, no estoy diciendo que todas las personas que se autodenominan apóstoles en el sentido estricto de la palabra, pues no sirvan en el sentido, ¿verdad?, de servicio, me refiero, que no sean humildes. No estoy diciendo eso, sino que estoy generalizando por lo que veo, ¿verdad? No es que estoy metiendo a todo el mundo ahí en un paquete y que la gente que tiene ministerio no es humilde, no estoy diciendo eso. Estoy hablando en términos generales, porque he visto muchos casos de esta naturaleza, como les estoy diciendo. Entonces, el llamado a través de esta cápsula, digamos, es a mantener la humildad. Mientras más responsabilidad Dios le ha dado a usted, sea más humilde y entienda que lo que Dios ha puesto en su mano es para que usted lo sirva. No es para que nos engrandezcamos por encima del otro, y nos llenemos de orgullo en un sentido negativo, porque sí podemos sentirnos orgullosos en el sentido de que estamos sirviendo a los demás, que eso nos dé orgullo, que podamos servir a los demás, pero no un orgullo en el sentido negativo para ponernos por encima de los demás y verlo como poco delante de nosotros. En ese sentido, no. Entonces, si hay apóstoles hoy en día,
Los llamados misioneros son apóstoles, pero en el sentido amplio de la palabra, repito, en el sentido estricto no, porque el apóstol hoy en día, que sería el mismo misionero, pues no vio a Jesús, no caminó con Jesús. Eso se lo dejamos a Pedro, a Juan, a Mateo, a todos los demás, y como un abortivo al apóstol Pablo. Así que ha sido todo por hoy. Dios le bendiga, Dios le guarde, y recordando siempre que el objetivo principal de esto que hago por aquí es incentivar al estudio de la palabra de Dios. Entonces ahí le di material a ustedes para que investiguen y puedan confirmar si lo que estoy diciendo es correcto o sencillamente no. Recuerden también que esto lo hago no para imponer una visión mía, sino sencillamente para compartir informaciones con ustedes, cosas que tienen que ver con la palabra de Dios y que sé que son de mucha bendición. Dios le bendiga, Dios le guarde, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Bye bye.